promover la formación de audiencias críticas y el conocimiento de sus derechos. Audiencias creativas. Con Carlo Aguilar. Y bueno, en esta tarde le damos la bienvenida al maestro Carlo Aguilar, quien nos viene a contar sobre un reportaje interesante que realizaron, una entrevista muy interesante que realizan justamente desde el CUPI. Y bueno, de eso nos va a contar. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Alfredo? Qué gusto. Y bueno, como siempre, también un placer estar aquí en Universidad Universitaria. Sí, bien decías, una entrevista que realiza el CUPI y que publica hoy. Hoy es 19 de enero de 2026. Es el día de Martin Luther King en caso de Estados Unidos. Y en Querétaro está un médico que le tocó vivir la lucha contra el Ku Klux Klan en los 60s del siglo pasado, en el sur de Estados Unidos, y concretamente a favor de los derechos humanos de la población afroamericana. Es el doctor Juan Ignacio Romero Romo, que es académico de la Facultad de Medicina. Y en una conversación que se sostuvo con el doctor Juan Ignacio Romero dentro de la facultad, pues rememora cómo fue en el sur de Mississippi, pues tratar de continuar la lucha de Martin Luther King. Él estuvo en Mississippi del 64 al 67, luego estuvo en Texas, también estuvo en California apoyando o luchando a favor de los derechos de la comunidad chicana, y regresa a México previo al 71 para estudiar en la Facultad de Medicina de la UNAM, donde estudia y se especializa en cuidados paliativos. Él impulsa un área de especialización en la medicina aquí en México. Tiene también su trayectoria como médico bastante interesante, pero en el caso de la entrevista que realiza el CUPI, pues habla de esta lucha. Si podemos ir viendo parte del material que preparó Mario Ortega, Jimena Bobadilla, compañera y compañero del CUPI, sobre cómo pues fue esta lucha. Él relata, por ejemplo, que en las poblaciones que vivían cerca de los pantanos en Mississippi, en Estados Unidos, eran las que buscaban pues acercarse y tratar de que se les reconociera como votantes a las personas afroamericanas. Estamos hablando de los 60s del siglo XX. Mississippi es un estado que colinda con Luisiana y en parte pues con otras entidades del sur de Estados Unidos. Y bueno, ya la parte de mar, como estamos viendo quienes nos siguen a través de televisión o internet, pues es cerca del Golfo de México. Jimena Bobadilla preparó una parte del relato del doctor Juan Ignacio, un primer insert. Escuchemos o veámoslo según nos sigan a través de Presencia, y seguimos platicando de este personaje que vive aquí en Querétaro. Yo estuve en Mississippi de 64 a 67 y durante ese tiempo vivíamos un momento muy álgido porque fue la lucha por los derechos humanos de la comunidad afroamericana. Martin Luther King echó a andar un programa maravilloso que fue básicamente el de apoyarlo y reconocerlo como un ciudadano americano, porque en Mississippi y en las zonas del sur era ninguneado y era muy maltratado el afroamericano. En aquel entonces estaba Martin Luther King, desafortunadamente lo mataron en el 63, pero el programa quedó instituido para ayudar a las comunidades afroamericanas de los diferentes estados para que consiguieran el derecho al voto y que fueran ya votantes, pudieran votar. Entonces nosotros, como una comunidad religiosa a la cual yo pertenecía, luchamos mucho por apoyar a las comunidades afroamericanas que vivían en los pantanos a un lado del río Mississippi. Y entonces nosotros los llevábamos a los centros donde podían registrarse y obtener la credencial de votantes. Y de allí los volvíamos a regresar y apoyábamos también en los programas educativos. Tenemos palabras de Juan Ignacio Romero Romo, quien en aquel entonces estudiaba filosofía allá en Estados Unidos, hizo luego una maestría en teología y regresa a estudiar medicina a México. Y a él le tocó vivir anécdotas donde incluso tuvieron que convivir integrantes del Ku Klux Klan que pidieron asilo después del paso de un huracán allá en el sur de Estados Unidos, donde esta comunidad vivía y también había personas afroamericanas, además de otras anécdotas que relató. Pero bueno, a pregunta expresa de qué similitudes observa en el contexto actual del presidente Donald Trump y MAGA con lo que él vivió en los 60s, dijo que es prácticamente lo mismo, nada más que ahora las personas que agreden,
que violentan derechos humanos de personas afroamericanas, pues tienen la cachuchita, así le dijo, del MAGA y el apoyo del presidente. Ahí tenemos, para quienes nos sigan a través de televisión, parte de lo que él dijo en la entrevista, y ahorita vamos a escuchar o ver, según igual nos sigan en este noticiario, un fragmento de de la entrevista donde habla de esta cuestión de los 60s, el Ku Klux Klan y la similitud o no con el MAGA y el presidente Trump actualmente en Estados Unidos. Si gustan, escuchamos. ¿Observa usted similitudes de lo que pasaba en los 60s en Estados Unidos a lo que está pasando ahora con ICE? Sí, claro. Claro. Ese aspecto de segregación y discriminación es tan racista que usted está viendo, la gente está realmente peleando todas las decisiones de Trump al respecto, ¿no? ¿Ahí sería algún parecido con el Ku Klux Klan? Pues porque el MAGA es lo mismo. Nada más que sí usan la cachuchita y ya lo hacen abiertamente por el apoyo del presidente. Es algo muy triste porque lo que está pasando, ¿no? Que no debería de pasar. Ya, fíjese, desde 64 actualmente, ¿cuántos años son? Son 61 años. ¿Qué pasó con la historia? No la han aprendido. Y eso que quede muy claro. Y bueno, entre el 64 y 65 de las vivencias del Mississippi, hubo una anécdota que relató para dimensionar las tragedias, las atrocidades que cometían integrantes de Ku Klux Klan. Pasaron, él y integrantes de su comunidad, Oblatos de María Inmaculada, un domingo para el servicio religioso, pasaron por un poblado con la iglesia, desayunaron, cantaron, y al regreso la iglesia ya había desaparecido. Integrantes de Ku Klux Klan la desaparecieron con personas adentro. Él relata pues más o menos cómo fue y cómo fue lo que se encontró. Digamos, no vamos a mencionar aquí detalles, pero parte de esa anécdota que le tocó observar y conocer en los 60s en Estados Unidos es el último insert que preparamos en lo más importante de esta conversación. Veamos, escuchemos. Esa comunidad afroamericana estaba en el camino a San Luis Rey, pero ellos tenían su iglesia y sus casas sobre pilares de concreto, porque como eran valles, pantanos, cuando subía mucho el agua, pues se anegaría la casa de la iglesia. Entonces estaban arriba en pilares. Y lo interesante fue que ese día que pasamos, vimos a la iglesia, oímos cómo la campana nos mandaba llamar para entrar a su ceremonia religiosa. Fuimos nosotros a la iglesia, cantamos, desayunamos y cuando regresamos nos sorprendió encontrar que la iglesia había desaparecido. Que los miembros del Ku Klux Klan pusieron bombas con dinamite y molotov abajo de la iglesia y las arrojaron por arriba de la ventana para que la gente se quemara. Lo que hicieron es bloquearon ventanas y puertas para que la gente no saliera. Y usaron crowbars o barras para impedir que la puerta se abriera. Entonces encontramos restos de cuerpos humanos quemados, encontramos todo lo de la iglesia esparcido por todo lo que era ese claro y ese bosque, y el campanario estaba a más de 70 metros de distancia. Salió por los aires volando, ¿no? Del impacto tan grande. Nosotros nos quisimos quedar para ayudarles, pero ellos mismos nos dijeron, váyanse, porque el Ku Klux Klan va a regresar y va a rematarlos. Y entonces ellos se fueron a proteger, a esconder, y nosotros tuvimos que denunciar eso, pero estábamos peleando con el Ku Klux Klan y nos aventamos a pelearlo. De lo que expresa el doctor Juan Ignacio Romero Romo, académico de la Facultad de Medicina de la UAC y quien en los 60s estuvo luchando a favor de los derechos humanos de la población afroamericana en Mississippi y en el sur de Estados Unidos. La entrevista completa o la redacción completa de Aranza Hassel con fotos de Jimena Bobadilla y las infografías de Mario Ortega pueden consultarla en la página web del CUPI, en el portal La Lupa, que también publicó ya la información, y posiblemente en la tarde salgan más medios digitales que ya estaremos anunciando en las redes sociodigitales del CUPI, donde viene su trayectoria como médico, otras vivencias con la población chicana allá a finales de los 60s en Texas y en Estados Unidos. Una entrevista, Alfredo, de una historia, como decías, interesante por conocer, y justo hoy, en el día de Martin Luther King,
que se conmemora el legado de este personaje histórico. Así es, aparte, hoy, en este momento, más que nunca de reflexión sobre lo que significa el racismo con lo que vivimos, bueno, el hecho más lamentable, evidentemente, lo de Gaza, pero también lo que se vive en Estados Unidos en estos momentos es una situación sumamente también delicada y lamentable en contra de la comunidad latina. Así es. Y que lo que continúa también en contra de la comunidad afroamericana. Entonces es totalmente una situación que se continúa viviendo 61 años después, ahí lo decía el doctor. Sí, así es, 61 años después, casi 62, podemos ver ahorita con Minneapolis, allá en Minnesota, con el ICE, o ICE, como lo quieran ver, en las siglas, con estas redadas que están haciendo contra la población, sobre todo en esta entidad del norte de Estados Unidos, además de otras, ¿no? Y él señala, el entrevistado, que a él le tocó también sufrir la discriminación en los camiones. A él no le impidieron, o le impidieron, mejor dicho, entrar a un baño que era para gente blanca, en aquel entonces, hablamos de los 60s, era de piel morena y mexicano siempre ha sido, ¿no? Entonces, parte de las anécdotas y relatos que le tocó vivir al doctor Juan Ignacio Romero, además de la parte de la medicina, que también hay mucho que contar periodísticamente de su trayectoria como médico, pero eso será para otra ocasión. Excelente, Carlos. Pues bueno, ahí está entonces página del CUPI. Así es. En WAC CUPI. .wixsite.com/CupiWac, en el portal alupa.com, y bueno, estaremos anunciando, confiamos que en la tarde, noche se publique en otro medio digital, tal vez nacional, que estaremos también anunciando. Ok, excelente, Carlos. Pues muchas gracias por la información. Gracias a ustedes, Alfredo, muy buena tarde. Gracias, continuamos.